Jesús tuvo un juicio religioso que tuvo 3 fases y luego tuvo un juicio civil que también tuvo 3 fases. Y eso, aunque parece solamente un dato histórico, es un dato interesante, porque recuerden que la muerte de Jesús se da en el contexto de la Pascua. Y luego, en los otros relatos del Nuevo Testamento, se nos presentará a Jesús como nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero que entregó su vida para que nosotros tuviéramos libertad en ese contexto de la Pascua, que recuerden que la Pascua es aquel momento que Dios mandó a los israelitas que sacrificaran un cordero, que lo comieran a prisa, que no lo comieran con pan con levadura, sino sin levadura, que no dejaran nada para el otro día, que si la familia era pequeña, entonces se unieran con sus vecinos y lo comieran entre todos. Y, muy importante, que con la sangre del cordero marcaran la puerta y la sangre sería señal. Y entonces cuando pasara el ángel del Señor por donde estuviera la sangre, él no entraría. Le sería señal de que ese era pueblo de Dios y pasaría de largo. Y en cambio, en donde no estuviera la marca de la sangre, pues llegó con mortandad el ángel del Señor y cobró la vida del primogénito de cada familia. Y esa fue la última plaga de los egipcios y a raíz de ahí se le dio libertad al pueblo. Entonces, celebrar la Pascua para el pueblo judío es entenderse como pueblo de Dios, como la sangre marcó la puerta para que tuvieran una diferencia. Ellos tenían una marca que los egipcios no tenían y era la marca de la sangre en la puerta. Y a raíz de ese trato especial de Dios con ellos, les dio libertad. Después de 400 años del pueblo cautivo en Egipto, esclavizado, tuvieron libertad. Y entonces a partir de ahí se celebra la Pascua. Anualmente los israelitas celebran la Pascua. Precisamente hoy, leyendo en la mañana la palabra, advertí un dato que no había advertido hasta hoy, y es que durante la época de los jueces y durante la época de los reyes de Israel no se celebró la Pascua. Una vez murió Moisés y luego murió Josué, se dejó de celebrar la Pascua. Y cuando estaba el rey de Judá, Josías, encontraron los rollos de la palabra de Dios. Y allí el profeta le leyó al rey lo que decía y el rey entendió que debía ser la Pascua. El pueblo se había alejado de la palabra, estaba teniendo religión a su antojo, como les parecía, y se habían olvidado de los rollos del pacto. Y en el templo aparecen los rollos. El profeta los encuentra y va y se los presenta al rey, y a partir del rey Josías otra vez comienzan a hacer la Pascua. En el tiempo de Jesús se hacía la Pascua. Y entonces muchos israelitas habían llegado hasta Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahora nos vamos a dar cuenta precisamente que estamos en el día en que se celebra la Pascua. Y Jesús murió el día de la Pascua. Jesús murió entregando su sangre y ahora su sangre es derramada sobre nosotros y nosotros tenemos esa marca. Y entonces podemos venir delante del Padre confiados, no por nuestras propias justicias ni por nuestros propios méritos, sino porque en vez de nuestro pecado, Dios ve una marca, y es la marca de la sangre de Jesús que nos ha alcanzado porque es nuestra Pascua y nos ha liberado de la manera como fueron liberados los israelitas en manos de los egipcios, que fue una liberación física. Pues ahora Jesús consuma la gran liberación, consuma la gran redención en nosotros. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ese cordero pascual que se iba a sacrificar para celebrar la Pascua,
tanto el que se celebró allí en Egipto como los demás años en que se conmemoraba la fiesta, ese cordero tenía que ser estrictamente vigilado. No podía ser un cordero con mancha, no podía ser un cordero con defecto alguno. Y entonces tenía que ser vigilado durante 3 días para revisarlo a profundidad y que no tuviera ningún defecto. Y solo aquellos que no tenían defecto podían ser utilizados para la celebración de la Pascua. Ese detalle es importante porque Jesús también fue inspeccionado a profundidad. Jesús también fue investigado con rigor y finalmente nos vamos a dar cuenta que a pesar de todas las artimañas que rodean estos juicios, Jesús fue declarado inocente, no se le halló ninguna falta. Y simulando o siendo símbolo de esos 3 días en que se examinaba el Cordero Pascual, Jesús fue examinado por 3 tribunales religiosos. Y ahora vamos a empezar a ver cómo Jesús es inspeccionado por 3 tribunales civiles, o tiene 3 fases ante ese tribunal civil que lo inspecciona. Hoy vamos a comenzar esa primera fase de ese juicio civil de Jesús. Lo arrestaron, lo llevaron ante Anás, Anás los lleva donde Caifás, lo manda donde Caifás, y Caifás lo envía donde Pilato. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Y allí, ante Pilato, Jesús tiene ese primer juicio civil, esa primera inspección civil. Hoy vamos a conversar sobre ello. Vamos a conversar sobre esa primera fase del juicio civil de Jesús y vamos para ello a guiarnos por los versículos del 28 al 38 del capítulo 18 de Juan. Lo leo para todos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Hoy entonces vamos a comenzar estos relatos de los juicios civiles de Jesús y muy seguramente uno de los puntos que resaltará es la manera como termina este texto, ¿sí? El veredicto final de Pilato al decir: yo no hallo en él ningún delito.
Y es muy seguramente un factor que nos vamos a encontrar siempre, o con toda seguridad lo vamos a encontrar, porque en medio de los juicios de Jesús brilla su inocencia. Lo acusaron, pero Jesús, después de ser inspeccionado, salía inocente. Después de ser investigado, no había realmente ningún delito de que acusarle. Y eso no solamente ocurre en los juicios civiles y religiosos de Jesús. Si revisamos, por ejemplo, al traidor, a Judas, cuando por allá en la parte final del Evangelio de Mateo vemos las últimas palabras de Judas, nos dicen que Judas se lamentó por haber entregado sangre inocente. Es decir, el veredicto final de Judas frente a Jesús era inocencia. Pero también recuerden esa escena de aquellos dos hombres que estaban crucificados al lado y lado de Jesús. Uno de esos que estaba crucificado a su lado da un veredicto sobre Jesús. Ningún mal hizo, diciéndole al otro, nosotros nos merecemos esto que nos está pasando, pero es diferente, no hizo ningún mal. Y entonces encontramos ahí a uno que fue condenado a su lado y que también da un veredicto. También lo inspecciona un poco y da un veredicto y dice, no hizo un mal alguno, aunque no son juicios. Aquí vamos a revisar los juicios formales. Incluso recuerden al centurión romano que le tocó ejecutar la orden de crucificarlo, ejecutar la orden incluso de clavarle la lanza en el costado. Y cuando expira Jesús, las palabras que el Evangelio pone en las bocas de este centurión son, verdaderamente, este hombre era justo. Justo significa no tenía ningún delito por el que pagar. De manera pues que no solamente en los juicios, sino con las personas con las que tenía que ver Jesús, entendían su inocencia, resaltaba de alguna manera su inocencia. Eso mismo ocurre en estos juicios civiles que vamos a comenzar a conversar hoy. El texto comienza diciéndonos, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan no registra la segunda y tercera fase del juicio religioso de Jesús. Yo acabo de decirles que Jesús tuvo 3 juicios o 3 fases de juicio religioso y 3 fases de juicio civil. Hace 8 días vimos a Jesús siendo interrogado por Anás y dijimos que esa era la primera fase del juicio religioso, pero no aparecen las otras 2. De inmediato ya pasamos al juicio civil. Y es porque Juan no registra esa segunda y esa tercera fase del juicio religioso. Pero si nos vamos al Evangelio de Mateo y lo tomamos como complemento, nos vamos a poder dar cuenta que allí están registradas esa segunda y tercera fase del juicio religioso. Juan menciona que Anás manda a Jesús ante Caifás. Y Mateo nos dice que cuando Jesús llegó allí donde Caifás, se había reunido el Sanedrín entero en la casa de Caifás y que estuvo reunido durante toda la noche. Y que el Sanedrín reunido decidió que Jesús debía morir. De manera pues que aunque no encontraron cómo acusarle, tomaron una decisión. Decidieron que tenía que morir. Pero había un detalle pequeño de legalidad en ellos. Y es que si uno revisa la ley judía no permitía hacer juicios capitales durante la noche. No permitía que un hombre fuera sentenciado a muerte durante la noche. Y entonces terminaron la reunión, dejaron a Jesús preso allí con la guardia del templo y volvieron a convocar al Sanedrín tempranito en la mañana. El capítulo 27 de Mateo nos dice que al otro día temprano se volvió a reunir el Sanedrín y dictaron sentencia formal a Jesús, sentencia de muerte. De manera pues que Jesús, en términos de juicio religioso, estuvo primero ante Anás
y aunque Anás lo interrogó y no pudo acusarlo de nada, luego lo mandó ante Caifás, y Caifás y el Sanedrín lo interrogaron, y a pesar de que no pudieron imputarle nada, decidieron que debía morir, pero esa decisión no podía ser tomada por la noche, por la ley judía, y entonces terminaron la sesión del Sanedrín y convocaron a una temprano. Y allí temprano se vuelve a reunir y Jesús vuelve a estar ante ellos en esa tercera fase de ese juicio religioso, y allí dictan formalmente la sentencia de muerte. Esto aparece en los capítulos 26 y 27 de Mateo porque Juan no lo registra. Juan comienza a partir de ese punto en que Jesús ya ha sido sentenciado a muerte. Juan comienza a partir de esa reunión que se convoca en la mañana. Él sale de la casa de Anás ante Caifás por la noche, y en este texto Juan nos dice que ya es por la mañana. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, de manera pues que era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. No nos habla de esa segunda y tercera fase, pero nos dice que Jesús estaba en casa de Caifás, y de la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Ahora, ¿por qué era importante mandar a Jesús al pretorio si ya habían tomado una decisión, si ya habían decidido matarle? ¿Y qué es el pretorio? Resulta que el pretorio se refiere a las oficinas de Pilato cuando estaba en Jerusalén, porque Pilato no estaba de manera permanente en Jerusalén. El lugar permanente de residencia de Poncio Pilato era Cesarea, y cuando estaba en Jerusalén, pues sus oficinas eran en el pretorio. De manera pues que lo que hacen Caifás y el Sanedrín es enviar a Jesús a las oficinas donde está Poncio Pilatos. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la intención de mandar a Jesús ante Pilatos si ellos ya habían tomado una decisión? Ellos no solamente habían tomado una decisión ese día en la noche, sino que, si recuerdan lo que hemos venido estudiando en este evangelio, ellos habían tomado la decisión de matarle hacía mucho tiempo. Habían tomado la decisión de que se debería arrestar y se le debería dar muerte, pero cuando pasara la fiesta de la Pascua, porque en la fiesta de la Pascua había mucha gente y de pronto se les volvía un alboroto de eso, porque ellos conocían que Jesús tenía cierta popularidad. Ellos conocían que había muchos que veían en Jesús el Mesías esperado, y entonces se les podría formar una revuelta. Entonces habían tomado esa decisión. Pero ahora, con el ofrecimiento de Judas, se les había presentado una ocasión ideal para arrestarle, y entonces dictaron sentencia formal. Si ellos habían dictado ya sentencia formal, ¿para qué lo mandan al pretorio? Resulta que ellos no podían sentenciar a alguien a muerte. Podían conversar y definir una sentencia, pero esa sentencia no podía ejecutarse, porque la ejecución de una sentencia de muerte solo estaba en manos de los romanos. Recuerden que la autoridad de esa época eran los romanos. El pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Roma daba cierta libertad a los pueblos, libertad de culto, aunque influía. Ya hemos estudiado, por ejemplo, que Roma colocaba a los sumos sacerdotes. Hace 8 días estudiamos un poco por qué Jesús fue llevado ante Anás y no ante Caifás. Y nos dimos cuenta que aunque Anás había ya sido destituido por Pilato precisamente, todavía ante el pueblo tenía un gran poder, o su palabra era de gran estima ante el pueblo. ¿Por qué? Porque el papel de sumo sacerdote, según la tradición judía, era vitalicio. Si alguien era sumo sacerdote hasta que muriera. El sumo sacerdote no era un cargo que se iba poniendo ahí a dedo. El sumo sacerdote era por herencia. Había una familia en Israel, la tribu de Leví, y cuando de esa tribu salió un sumo sacerdote, que el primero fue Aarón, pues cuando él moría, daba eso a su hijo, dejaba eso a su hijo y se iba
pasando de generación en generación este cargo de ser el sumo sacerdote. Ahora que estaban ante la opresión romana, los romanos colocaban el sumo sacerdote. Y entonces algunos judíos fervorosos estaban totalmente en desacuerdo con que los romanos se inmiscuyeran en estas cosas, y entonces los cambios que hacían los romanos, ellos no les daban crédito, no les daban importancia. Por eso para gran parte del pueblo, Anás seguía siendo el sumo sacerdote, no Caifás. Por eso los llevaron allá. Entonces, con esto vemos que daban cierta libertad los romanos, pero también cohibían ciertas cosas, mantenían el control, de manera pues que daban cierta libertad de culto, daban cierta libertad para hacer juicios y para que se dieran ciertos castigos por las autoridades religiosas, pero cuando se trataba de la pena capital, los romanos no dejaban que los pueblos que estaban sometidos bajo su dominio ejercieran este poder de aplicar o ejecutar la pena capital. Eso era muy seguramente porque de esta manera los pueblos que estaban sometidos a su dominio podían terminar dictando sentencias de muerte a quienes fueran fieles a Roma. De manera pues que Roma le ofrecía a las personas que tenía ahí infiltrados, o las personas que le permitían tener cierto dominio en esos pueblos, les daba la tranquilidad de que nadie iba a poder atentar contra sus vidas, porque el único que podía dictar sentencia de muerte era Roma. De manera pues que a todos les convenía estar bien era con Roma, porque si me toca elegir entre Roma y otro pueblo, pues el otro pueblo podrá hacer lo que quiera, pero no puede dictarme sentencia de muerte. Roma sí. Entonces Roma no permitía que nadie ejecutara sentencia de muerte, solo ellos en todos los territorios que dominaban. Esa es la razón por la cual Jesús es presentado ante autoridades religiosas y es juzgado ante autoridades religiosas. Si esas autoridades hubiesen decidido una pena, un cierto castigo que no implicara la pena capital, pues hubieran podido ejecutarla. Pero como la sentencia que dieron estuvo asociada con la pena capital, tenían que enviar a este ante Pilato. Tenían que enviar a Jesús ante Pilato. Juan dice que era de mañana. De manera pues que ya sabemos que fue después de que se reunió otra vez el concilio para dictar esa sentencia que no se podía dictar por la noche. El texto directamente, cuando se traduce era de mañana, el texto griego, la palabra que utilizan es la palabra proi, porque para nosotros la mañana es muy larga. Para nosotros la mañana es desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, hasta mediodía. Pero los judíos hacían separaciones en vigilias. Entonces, la noche tenía 4 vigilias. La noche para ellos arrancaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana, y se dividía en vigilias. Entonces es muy común que ustedes encuentren en el Evangelio expresiones como, y era la tercera vigilia, o era la cuarta vigilia de la noche. Y esas vigilias se dividían en 3 horas. Esas 12 horas se dividían en fracciones de 3. La primera vigilia de la noche es de 6 a 9 de la noche, luego de 9 a 12, luego de 12 a 3. Y aquí, cuando se habla de proi, se refieren a la cuarta vigilia de la noche, que se traduce era de mañana, pero el término griego nos permite entender claramente que se refiere a la cuarta vigilia de la noche. De manera pues que era entre las 3 y las 6 de la mañana. Ahí se citó el concilio, se citó al Sanedrín, dictaron sentencia formal, y es ahí en donde Jesús es trasladado de casa de Caifás al pretorio. Es normal que se esté dando este traslado tan temprano.
si uno revisa algunos datos históricos acerca del pueblo judío, de los romanos, los funcionarios romanos comenzaban tareas al amanecer. Apenas empezaba a amanecer, comenzaban a trabajar y terminaban su jornada laboral al final de la mañana. De manera pues que muy seguramente por allá entre las 4 y las 5 de la mañana comenzaban su jornada y terminaban cerca de mediodía. Eso tiene todo que ver con el clima de la región. Eso tiene todo que ver con lo que pasa, por ejemplo, aquí en el trópico, en algunas zonas costeras, algunos pueblos de tradición pesquera, que el calor es tan intenso, acercándose el mediodía y en las primeras horas de la tarde, que los pescadores madrugan mucho y su jornada laboral es desde muy temprano, 5 de la mañana, 4 de la mañana, y se va más o menos hasta las 11 de la mañana. Háganse de cuenta que más o menos eso mismo pasaba acá. Y entonces era normal que se presentaran casos temprano. Sin embargo, claro, podían haberlo hecho un poco después, pero los líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato antes de las 6 de la mañana. Y eso muy seguramente tiene que ver con un objetivo claro y es lo mismo que ellos habían pensado. Tenemos que arrestarlo y matarlo, pero cuidado con la fiesta de la Pascua. Hay mucha gente, que no se nos vaya esto a desordenar, que no se nos vaya a generar una revuelta. Es muy probable que detrás de esta hora, para llevar a Jesús ante Pilato, antes de las 6 de la mañana, esté la intención de que Pilato autorizara matarlo y autorizara ejecutar la sentencia de inmediato y se pudiera hacer sin que la gente supiera lo que ocurría. Porque estando tan temprano, pues había menos gente en la calle, había menos gente que pudiera enterarse de lo que estaba pasando. Nos dice Juan que llegaron entonces de mañana a el pretorio y que aquellos que lo llevaron, las autoridades religiosas judías, los principales sacerdotes del Sanedrín, llevaron a Jesús ante Pilato en el pretorio, pero estos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Los judíos llegaron a la sede de Pilato y se quedaron afuera. No entraron para no contaminarse. No entraron porque ese día se debía comer la Pascua. Ellos muy seguramente ya se habían limpiado ceremonialmente porque no podían comer la Pascua sin esa limpieza ceremonial. Y la cena de Pascua, muchos la comían ese día. Recuerden que en otras ocasiones hemos explicado que para ellos el día no es igual que en el caso nuestro, que nosotros empezamos a contar una fecha desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. Entonces, para nosotros, el día del cumpleaños de alguien arranca precisamente por allá a las 12 de la noche y se va hasta las 12 de la noche. No, para ellos el día comienza a las 6 de la tarde y se va hasta las 6 de la tarde del otro día. Si algunos tienen amigos judíos o conocen a algunos judíos, por ejemplo, se darán cuenta que para ellos el día de reposo, que es el Shabbat, el sábado, no es que comience el sábado temprano. Para ellos el Shabbat arranca el viernes a las 6 de la tarde y se va hasta el sábado a las 6 de la tarde. Cuentan los días de 6 a 6. De tal manera pues que el día de la Pascua realmente comprende la última parte del jueves, desde las 6 de la tarde del jueves de esa semana hasta las 6 de la tarde del viernes. Eso nos explica por qué decimos que Jesús en la última cena estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Era de noche, ya habían pasado las 6 de la tarde. Y entonces algunos comían ese jueves por la noche, conmemoraban en la noche la Pascua. Y había otros que preferían dejarlo para el viernes. Y entonces algunos lo hacían el día anterior y otros lo hacían este día. Jesús tuvo la última cena
con sus discípulos y allí conmemoró la Pascua e instituyó la Eucaristía. Era la Pascua, era día de la Pascua, ya habían pasado las 6 de la tarde, pero Jesús murió al otro día a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde era que en el templo se sacrificaban los corderos pascuales. Aunque había libertad para que las familias celebraran la Pascua durante ese lapso de horas, había una hora específica en que se hacía la conmemoración central de la Pascua en el templo. Y esa hora eran las 3 de la tarde. Por eso la palabra nos dice que Jesús murió exacto en el momento en que se sacrificaban los corderos pascuales, porque Él es nuestra Pascua. Él es el cordero pascual que se entregó por nosotros para que su sangre nos marcara, y entonces el ángel que venía a dictar sentencia de muerte pasa de largo y la muerte no nos alcanza. Y la muerte, que es el pago por el pecado, no nos alcanza, no porque tengamos mérito propio, sino porque tenemos la señal de la sangre. Los judíos tenían que limpiarse, purificarse ceremonialmente para poder comer la Pascua. Y entonces, estas autoridades judías, como eran autoridades judías, seguramente pues pensaban celebrar la Pascua y comerla a las 3 de la tarde. De tal manera pues que, como eran las 6 de la mañana y ese mismo día comían y celebraban la Pascua, ya se habían purificado y no querían correr ningún riesgo de que algo los contaminara. No querían correr ningún riesgo de que algo pudiera hacerles perder la Pascua que estaba próxima. No podían arriesgarse a quedar impuros, porque entonces eso los excluiría de esa celebración tan importante que era el centro de la vida religiosa y social del pueblo. Ahora, ¿por qué es que se contaminarían? Si uno revisa la palabra, no hay ningún indicio de que si entran a una edificación pagana se contaminen. No hay ningún indicio de que si conversan con un gentil, es decir, con alguien que no sea del pueblo, se contaminen. La mayoría de estudiosos muestran una costumbre de los edificios romanos, y es que era un pueblo en el que el aborto era generalizado, y entonces era muy probable que en los edificios romanos pues hubiese cadáveres, cuerpos muertos, muy probablemente de niños, o que a pesar de no estar ahí, el cadáver hacía poco tiempo había estado y el lugar no había sido purificado. Y si uno revisa el libro de Números, por ahí en el capítulo 19, sí hay una restricción al pueblo, sí hay una ley específica asociada a que si alguien tiene contacto con un cuerpo muerto, queda impuro, y que el proceso de purificación después de ello tarda 7 días, por lo cual definitivamente los excluiría de la Pascua. Es muy probable que se refiera a eso. La mayoría de autoridades judías se abstenían bastante de entrar a residencias, oficinas de los romanos, debido a que no eran purificados después de que hubiese estado un cuerpo muerto allí, o incluso era probable que se encontraran con alguno, y por lo tanto, entonces preferirían no hacerlo para no contaminarse. Pero ese día la vigilancia era mayor porque venía la Pascua, la fiesta más importante del año. De manera pues que tenían todo el interés en no estar contaminados, no querían correr ningún riesgo, y entonces, como nos lo dice Juan, se quedaron afuera del pretorio. Si revisamos, ahí hay unos temas que son muy interesantes. La devoción legalista que hay, es que a veces nos imaginamos a los judíos y a las autoridades judías como
como simples tercos que son totalmente indiferentes a Dios, como personas que no están para nada interesados en el Mesías o en aquel que viene a hablarles de las buenas nuevas. Y no, en algún momento, torcieron el camino. La figura de Jesús como Mesías no calzaba, no encajaba con la idea que ellos tenían de ese Mesías davínico, y entonces no le dieron ningún mérito. Y muy probablemente en las esferas altas, los sumos sacerdotes, recuerden que eran de los saduceos, eran estratos altos, que tenían buena relación con los romanos, y entonces por eso tenían muchos beneficios en términos económicos y demás. Es muy probable que se hubiesen acomodado con esa forma de vida confortable, tranquila, de buenas ganancias económicas, y que seguían ejerciendo su religión, pero con mero legalismo. Cuando revisamos esto que nos dice Juan, podemos encontrar precisamente una devoción muy interesante. Una devoción que tiene que enseñarnos muchas cosas, porque a veces tenemos que abrir el Evangelio y leerlo y aprender no solamente de lo positivo, sino también de lo negativo. Aquí nos están mostrando una devoción legalista, religiosa, una religiosidad que queda ilustrada, plasmada claramente, que tenían los líderes religiosos, que hacían cosas queriendo agradar a Dios por medio de esos legalismos, que se abstenían de cosas, no es que hicieran lo que quisieran, se abstenían de cosas, se separaban físicamente de los gentiles, como está pasando acá, no entrar a una residencia, no entrar a una oficina, no entrar a un edificio, pero al mismo tiempo que estaban haciendo esto, al mismo tiempo que no querían perderse la Pascua, al mismo tiempo que ninguno osaría comer la Pascua estando contaminado, al mismo tiempo que estaban escrupulosamente guardando la ley, no puedo tocar un cuerpo muerto, no puedo estar en un lugar donde hubiese estado un cuerpo muerto, al mismo tiempo en el que legalistamente estaban cuidando cada detalle, supuestamente queriendo agradar a Dios, al mismo tiempo estaban yendo para convencer a una autoridad romana para asesinar al Hijo de Dios. Evitaban fastidiosamente cualquier contaminación ceremonial, contaminación superficial, porque como dijo Jesús, no es lo que viene de afuera lo que contamina al hombre, es lo que hay aquí adentro lo que nos contamina. Entonces, fastidiosamente, escrupulosamente, estos judíos evitaban cualquier contaminación superficial, ceremonial, pero no les importaba la contaminación más profunda, y era que se habían acomodado con sus beneficios, se habían acomodado con su corrupción, se habían acomodado con sus negocios, se habían acomodado con sus búsquedas de ganancias personales a costa de los demás, y todo eso los estaba llevando a rechazar al Hijo de Dios. Habían esperado durante tanto tiempo el Mesías, tantas y tantas generaciones habían esperado el Mesías, y ellos lo tenían al frente y no le reconocieron. Y no le reconocieron no porque fueran indiferentes a Dios, no le reconocieron porque estaban ejerciendo una religión que ellos se inventaron, una religión llena de minucias, una religión llena de, de, de observancias ceremoniales, y entonces tenemos que contar cuántos pasos damos el día de reposo, porque si damos más de X pasos ya estamos ofendiendo a Dios. Y recuerden cuando juzgaron a Jesús porque hizo lodo en el día de reposo, escupió la tierra e hizo lodo y la untó en los ojos del ciego para sanarle, y el veto o el reproche que le hicieron a Jesús fue haber alterado o no haber observado el día de reposo, porque amasó, y supuestamente, según sus tradiciones, amasar era trabajar, y el día de reposo no podemos trabajar. Y se habían vuelto tan legalistas en hacer cosas, en cumplir ritos, en cumplir pasos, que finalmente
que finalmente habían terminado en esto. Esta es la máxima expresión de la religiosidad vacía. Es que no estamos llamados a ser religiosos. Estamos llamados a tener una relación con Dios. No estamos llamados a tener una religión como me nace, como yo la pienso, como yo creo. Estamos llamados a abrir la palabra y entender qué es lo que nos propone Dios y qué es lo que quiere de nosotros. Estos estaban llevando a Jesús ante Pilato y no entraron ante la autoridad judía, no entraron a convencerle porque estaban muy preocupados de no contaminarse. Estaban muy preocupados de después no ir a comer la Pascua contaminados y de pronto ofender a Dios y faltarle a su palabra. Pero resulta que a lo que estaban yendo era a asesinar al Hijo de Dios. Religión sin relación. No tenían ni idea de a quién tenían enfrente. No conocían a quién tenían enfrente. Tenían a Dios enfrente y ellos se estaban absteniendo de cosas por querer agradar a Dios, y era ese Dios al que tenían enfrente y al que estaban dictándole juicios falsos y corruptos para poder sentenciarlo a muerte. Religión sin relación. Cuidado, porque si algunos tenemos el riesgo de tener religión sin relación, somos precisamente los países en donde algunas religiones en algún momento fueron religiones del Estado. Hoy Colombia es un Estado laico, pero durante mucho tiempo fue un Estado católico. ¿Y qué pasa cuando un Estado es católico? Pues que esa religión se vuelve un asunto ya no tan de relación con Dios, sino que se vuelve un asunto social. Y entonces lo normal en nuestra sociedad es que los niños hagan la primera comunión. Y de pronto eso no tiene nada que ver con relación con Dios, eso tiene que ver con una fiesta, tiene que ver con recibir regalos, tiene que ver con que es lo normal que en el colegio si están en tercero, pues lo normal es que hagan la primera comunión. Y el tema de la religión se nos vuelve un asunto de tradición, se nos vuelve un asunto de vida social, se nos vuelve un asunto de insertarnos en la sociedad. Y entonces así como uno va y vota, así también ejerce ciertas cosas religiosas. Y entonces así como uno socialmente tiene algunos deberes, así también tiene ciertos deberes y nunca nos preguntamos mucho el por qué, nunca necesariamente entendimos las entrañas del asunto, pero es lo normal. Y muy seguramente, si hablamos de esto en algunos otros países, en donde las personas que practican una religión, pues tienen que abstenerse de ciertas cosas sociales, no calzará muy bien este discurso. Pero a nosotros nos encaja muy bien, porque todos nosotros venimos de familias en donde lo raro fuera que no se practicara una religión. Ese asunto del ateísmo y ese asunto de declarar que yo no soy creyente, eso es un asunto nuevo. Eso es un asunto de las nuevas generaciones, pero nosotros somos de una cultura y de una tradición distinta que tiene un gran riesgo, y tiene el riesgo de la religiosidad sin entrañas, tiene el riesgo de la religiosidad aprendida por tradición, tiene el riesgo de la religiosidad aprendida solo a partir de imitar lo que hacen los demás, tiene el riesgo de la religión aprendida desfigurada, ese teléfono roto que a veces es la religión, y entonces yo hago lo que aquel me dice y aquel me dijo lo que aprendió de otro, y aquel aprendió lo que sintió de otro, y finalmente no venimos a la fuente primaria a entender qué es de lo que hablamos. Este es el ejemplo máximo de religión sin entrañas. Escrupulosa advertencia de la pureza física. Escrupuloso cuidado de no ir a pecar, de no ir a contaminarme,
de no ir a tener un desliz, de no ir a haber tocado algo que luego no me haga apto para celebrar la Pascua, pero, pero no tengo ningún interés en ese Dios al que digo que quiero agradar, no tengo ningún interés en que realmente rompa las barreras que pongo para que en mí no se haga mi querer, sino su querer. Y entonces encontramos algunos sepulcros blanqueados, les llama Jesús, porque por fuera están muy limpios, guardan muy bien todo, pero por dentro precisamente están tramando asesinar al Hijo de Dios. Estaban muy interesados en no perderse la Pascua y al mismo tiempo estaban tramando cómo el sistema judicial les permitía dar muerte a la verdadera Pascua, que es Jesús. A partir de aquí comienza precisamente ese juicio civil. Y nos vamos a dar cuenta que Juan lo divide en tres momentos. La acusación, todo juicio tiene que comenzar con una acusación y entonces aquí vamos a revisar un poco de qué fue acusado Jesús o cómo fue acusado. Luego Pilato le hace un interrogatorio a Jesús y luego, como todo juicio, se da un veredicto, se toma una decisión. Pilato tiene que escuchar de qué lo acusan, luego interroga al acusado y luego toma una decisión, un veredicto, y esos son los tres puntos de este juicio que nos presenta Juan. Comencemos entonces con la acusación, que está en los versículos del 29 al 32. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y hagan conforme a su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esos escrúpulos religiosos de los judíos de no querer entrar, pues hicieron que Pilato saliera. Entonces, saliendo Pilato a ellos, a encontrarse con ellos, les pregunta: abre oficialmente el juicio. Esa pregunta de Pilatos es la apertura oficial de este procedimiento legal. ¿Qué acusación traen contra este hombre? ¿De qué lo acusan? Esa es la apertura del juicio, es la apertura del procedimiento legal. Es muy probable, total seguridad hay en que Pilato está enterado de lo que tiene que ver con Jesús. Muy seguramente ya las autoridades judías le habían comunicado el caso. Y eso es muy probable, ¿por qué? Porque cuando este mismo capítulo 18 arranca con el arresto de Jesús, Juan nos menciona que en ese arresto habían tropas romanas tomando parte del arresto de Jesús, y para que tropas romanas se movilizaran para ir a arrestar a Jesús, Pilato tuvo que haber dado autorización. Entonces, sin duda alguna, los líderes judíos ya habían comunicado el asunto ante Pilatos. Y entonces es muy probable que ellos simplemente estuvieran esperando su autorización sobre el juicio y la sentencia de muerte de Jesús. Muy probable que ellos simplemente esperaban llegar allá y como él ya estaba enterado, pues que les diera autorización para ejecutar la sentencia que ya ellos habían impuesto. Pero en su lugar, en vez de pasar esto que ellos esperaban, Pilato ordenó una nueva audiencia, ordenó que se hiciera un juicio y en este caso él lo presidiría, él estaría enfrente de ese juicio. Y lo último que los líderes judíos querían era un juicio, porque ellos sabían que, que es muy probable que no había material de peso como para que después de un juicio que no estuviera encabezado por ellos, la sentencia fuera muerte.
Ellos lo único que querían era que Pilato ejecutara la sentencia. No querían que Pilato fuera un juez. Quería que ejecutara la sentencia que ya ellos como jueces habían dado. Sabían que allá en ese tribunal romano, muy probablemente lo que para ellos era una ofensa, este se está haciendo como Dios. Lo mismo que acabamos de hablar, no es que ellos simplemente quisieran matar a Jesús por matarle, es que ellos sentían que Jesús agredía fuertemente su religión. Perdona pecados, se hace igual a Dios, dice que Dios es su Padre, blasfemia, es un hereje, decían ellos. Por lo tanto, estaban totalmente interesados en darle muerte a aquel hereje que se hacía igual a Dios. Y muy probablemente sabían que ese interés de ellos no iba a ser considerado en un tribunal romano. Ellos no estaban interesados en un juicio. Pero Pilato comenzó un juicio. ¿Qué acusación tienen contra este hombre? Y la respuesta de ellos sigue eludiendo el problema, sigue mostrándonos que efectivamente no querían un juicio. La respuesta es totalmente vaga. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pues resulta que es que la afirmación de que alguien es un malhechor no era una acusación de una violación legal específica. No estaban diciendo nada. Decir que alguien es un malhechor no constituye una acusación legal de peso porque no hay una violación legal específica. Una acusación legal consiste en señalar con claridad cuál ley ha violado, en qué consiste la transgresión de esta persona. Y muy seguramente esa respuesta tan vaga, esa respuesta de si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, tiene todo que ver con su incapacidad para ofrecer una acusación legítima contra Jesús. Ellos solamente, vuelvo y repito, esperaban que Pilato ratificara la decisión que ellos ya habían tomado de sentenciar a Jesús a muerte. Y Pilato como que se molesta. Pilato como que le parece que hay cierta falta de respeto de parte de ellos, que no lo tuvieron en cuenta o que ni siquiera presentan acusaciones legales contra él, y entonces les dice burlonamente: tómenle ustedes y júzguenlo conforme a su ley. ¿Y por qué les dice eso burlonamente? Pues porque Pilato tenía total claridad de que ellos estaban maniatados. Ellos no podían juzgarles y lo que querían era muerte, y él ya lo sabía. No podían de ninguna manera ellos juzgarle y llevarlo a la muerte. Pero como no reconocieron su autoridad, burlonamente les sacó en cara que ellos no tenían permitido darle muerte a nadie. Vayan, si ustedes son tan autosuficientes, si ya le juzgaron, si ya tienen todo listo, pues vayan ustedes y júzguenle como quieran, conforme a su ley. Burlonamente, irónicamente, porque sabía que la autoridad de ellos era tremendamente limitada. Aunque dentro de muy poco cedería a esas exigencias. Todos conocemos el desenlace de esta historia y sabemos que Pilato dentro de muy poco cedería a las exigencias de las autoridades judías. Pero por ahora marcó su posición. Si los judíos estaban esperando un permiso de una sentencia capital, iban a tener que convencerlo, porque él sabía que ellos no podían proceder legalmente sin él. Pero hay un significado al parecer más profundo detrás de esto. Esas palabras ahí que parecieran como un tire y afloje entre ellos, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído, entonces tómenle ustedes y júzguenle. Juan nos dice que había algo detrás de eso. Juan nos dice que los judíos contestaron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y contestaron eso para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué significa eso?
Todas esas maquinaciones de los líderes judíos y la necesidad del consentimiento de Pilato iban a servir para que se cumpliese una palabra que Jesús había dicho, y era la palabra que había dicho dando a entender de qué muerte iba a morir. Y es que Jesús había predicho que los gentiles, es decir, aquellos que no son del pueblo judío, participarían en su muerte. Jesús, en el Evangelio de Marcos se registra en el capítulo 10, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, vamos a subir a Jerusalén, y allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Si ustedes revisan el anuncio que Jesús le hizo de su muerte a sus discípulos, Jesús anuncia su muerte con la claridad de los tribunales religiosos ante los que estaría, pero también sabiendo que tendría que estar ante tribunales civiles porque el pueblo no podía ejecutar una sentencia de muerte. El Hijo del Hombre será entregado ante los principales sacerdotes y escribas, autoridades judías, y le condenarán a muerte esas autoridades judías, religiosas, y después le entregarán a los gentiles, a los que no son del pueblo, a los romanos, y estos le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús había anunciado claramente que las autoridades religiosas lo arrestarían, sería entregado a ellas y ellas serían las que lo condenarían a muerte, pero tendría que ser entregado a los gentiles. Y allí sería escarnecido, azotado, escupido, y allí lo matarían ante las autoridades, en manos de las autoridades civiles. Incluso también había predicho la forma de su ejecución, porque cuando Jesús habló de su muerte dijo que debía ser levantado. Ese ser levantado, cuando lo leímos aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 12, dice que lo dijo dando a entender de qué muerte iba a morir, es decir, cuál iba a ser la forma en que moriría. Y ya lo hemos hablado. Si los judíos hubiesen sido los que lo ejecutaron, pues lo habrían tirado al suelo y lo hubieran apedreado, hubiese muerto lapidado. Pero la predicción de Jesús era que sería levantado. Lo que hacían los romanos era levantar a los delincuentes, levantar a los que eran sentenciados a muerte. Por eso los ponían en una cruz alto y los dejaban exhibidos. Jesús no quedó exhibido, recuerden, porque se le solicitó a las autoridades romanas por parte de las autoridades judías que pudiera ser bajado Jesús de allí antes de que comenzara el día de reposo. Pero lo normal es que los dejaran hasta el otro día. El hecho de que al otro día fuese día de reposo, Shabbat, hizo que Jesús lo bajaran ese mismo día, pero ellos los levantaban y los dejaban ahí exhibidos. ¿Para qué? Para que los demás se intimidaran un poco y entonces respetaran la ley y entonces prefirieran no ir en contra de Roma porque si no, vean lo que les pasaría. Ese ser levantado es una ejecución distintiva de los romanos. De manera pues que Jesús, desde que anuncia de qué muerte va a morir, está hablando precisamente de que para que se cumpla esa sentencia de muerte era necesaria la autorización romana. Era necesario que fuese entregado a los gentiles. Eso nos permite entender un poco más estos versículos 30, 31 y 32. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle.
según su ley. Y los judíos le respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y esto pasó para que se cumpliese la palabra de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. A partir de ahí comienza el interrogatorio. Ese interrogatorio lo concentra Juan de aquí desde el versículo 33 hasta la primera parte del versículo 38. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. Ya no habló con los judíos, sino que llamó a Jesús y lo interrogó allí dentro del pretorio. Llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Aquí cambia un poco la escena. Ya Pilato no está conversando con los judíos que se quedaron afuera llevando a Jesús, sino que comienza la siguiente parte de este juicio civil y es el interrogatorio. Dejando afuera a los líderes judíos, Pilato entró al pretorio y desde allí llamó a Jesús. Jesús entra y le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan solamente nos da esta pregunta, no nos muestra el trasfondo, qué es lo que hay detrás, por qué Pilato hizo esta pregunta. Pero Lucas sí nos da un trasfondo de esa pregunta. Si ustedes leen esta historia en el Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 23, se van a dar cuenta que Lucas nos da el trasfondo, el contexto de la pregunta que hace Pilatos. Nos dice que los líderes judíos habían comenzado a acusar a Jesús, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. De manera pues que el trasfondo que pone Lucas es que lo que para los judíos era un problema religioso, ellos querían condenar a Jesús por un tema religioso, le dieron la vuelta y lo que estaban diciendo era: vea, este tipo se está haciendo rey, está diciendo que él es el rey de los judíos, está diciendo que él es el Mesías que habría de venir y el Mesías para nosotros es el rey, porque el Mesías fue prometido a David. Recuerden que ellos tenían la idea del Mesías terrenal, político, militar. Ellos tenían la idea de que el Mesías era el rey. Recuerden lo que pasó, lo que estudiamos en el capítulo 6 de Juan, después de que Jesús da el discurso del pan de vida. ¿Qué pasa después de ese discurso del pan de vida? Perdón, antes de ese discurso del pan de vida, después de que Jesús multiplica los panes y los peces, dice la palabra que el pueblo estaba buscándolo desesperadamente al otro día para hacerlo rey a la fuerza. ¿Y qué hizo él? Se fue y subió al monte y se quedó allí solo. El pueblo lo quería hacer rey. Creyeron que efectivamente él era el Mesías y para ellos lo normal es que el Mesías entonces fuera el rey y lo iban a proclamar rey. Esa proclamación de rey ya no solamente era un tema religioso, era un tema político, porque como el rey iba a ser rey si tenía que estar bajo las órdenes del César. El rey entonces lo que haría sería pelear por la independencia de Israel. Y por eso es que muchos judíos
pensaban que el Mesías lo que haría sería vengar a los judíos, someter a los romanos, devolverle la libertad a los romanos, perdón, a los judíos, devolverle al pueblo de Israel ese esplendor que tenía cuando estaba David, que no tenían que someterse a la esclavitud ante ningún pueblo, que no tenían que rendir tributos. Lucas nos dice que esa era la artimaña que tenían detrás los judíos. Los judíos comenzaron a fabricar una acusación, y esa acusación, según Lucas, es que estos decían: vea, hemos hallado que este está pervirtiendo a la nación y está prohibiendo darle tributo al César. ¿Qué es eso? Es prohibir pagar los impuestos. Prohibir pagar los impuestos era precisamente lo que hacía un libertador. No, nosotros no vamos a pagarle más tributo a ningún pueblo que venga a someternos. Nos vamos a levantar en armas y vamos a pelear por nuestra libertad. O nos matan o somos libres. Eso hacían los libertadores. Eso hicieron muchos jueces del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Tomar las armas y pelear por la libertad y no someterse ante ningún pueblo. Y entonces lo que están diciendo estos con ese asunto de que prohibía darle tributo al César es eso. Este está pervirtiendo la nación, está prohibiendo dar tributo al César y está diciendo que él mismo es un Cristo, un rey. Recuerden que la palabra Cristo es una palabra griega que significa exactamente lo mismo que la palabra hebrea Mesías. Está diciendo que él es el Mesías esperado, el rey esperado. Ese es el trasfondo de la pregunta que nos aporta Lucas. Obviamente eran acusaciones falsas, porque Jesús antes había dicho lo contrario. En el momento en el que le preguntaron por un asunto político, ¿cuál fue la respuesta de Jesús frente a los tributos, frente a los impuestos? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esto que acabamos de mencionar, es muy probable que les quede claro qué hay detrás, por ejemplo, de esa pregunta de ese hombre que se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, ¿debemos pagar los impuestos a Roma? Ese hombre lo que estaba intentando era ver si efectivamente aquel que dicen que es el Mesías, que hace sanaciones y liberaciones y predica, si este sí era el líder político y militar que estábamos esperando. Y la respuesta de Jesús fue clara. La respuesta de Jesús fue: no tenga expectativas falsas conmigo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tengo ningún interés en asumir una guerra terrenal para dar libertad terrenal. Yo vengo a conquistar los corazones del pueblo perdido y a dar libertad ante el pecado. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Había sido la respuesta de Jesús, pero estos estaban desfigurando el asunto y ese era el trasfondo de la acusación que presentaban. Querían presentarlo como un rebelde, querían presentarlo como una amenaza política, como un tipo que quería derrocar al gobierno romano para establecer el suyo. Y muy seguramente Pilato, como autoridad romana, no podía pasar por alto semejante amenaza al poder romano. Ese es el trasfondo. Le hicieron esa acusación. Y entonces su pregunta ya queda un poco más clara. La pregunta de Pilatos a Jesús era si se declaraba culpable o inocente de esa acusación de rebelión que se le hacía. ¿Eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta que busca determinar si efectivamente Jesús constituía una amenaza política para el poder imperial romano o no. En los 4 evangelios aparece esa pregunta. Si leemos esos juicios de Jesús o esa conversación de Jesús con Pilato, en todos los evangelios, en los 4 aparece la pregunta clara: ¿eres tú el rey de los judíos? Y con ese pronombre enfático: ¿eres tú el rey de los judíos?
tú eres el rey de los judíos. El texto griego incluso lo enfatiza mucho más. Si uno revisa el texto griego, hay un tú antes de la pregunta y hay un tú dentro de la pregunta. Tú, ¿eres tú el rey de los judíos? Es la pregunta literal que le hace Pilato a Jesús. Es como si Pilato no pudiera entender, no pudiera creer desde la perspectiva humana que este fuera un rey, porque no lo parecía, no parecía un rey. Y si lo era, pues, ¿por qué lucía así? Y si lo era, ¿dónde estaban sus seguidores? ¿Y dónde estaba su ejército? Y si lo era, ¿cómo es que era una amenaza para Roma este tipo? Que no tiene ninguna riqueza, que no tiene nadie que lo respalde, vino solo, lo dejaron traer solo, sus seguidores salieron huyendo. ¿Eres tú? ¿Eres tú aquel del que hablan que es rey de los judíos? Era inconcebible creer que ese era un rey. Y el texto de Juan nos dice que Jesús no se tomó a la ligera esa pregunta. Jesús no simplemente se puso a responder con un sí o con un no, sin definir primero exactamente qué implicaba su reinado. Entonces, primero quiso dar aclaraciones. En vez de responder sí o no, hizo una contrapregunta para aclarar el asunto. Le respondió con una pregunta a Pilato diciendo, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Cuál es la importancia de esa pregunta? Que si Pilato lo estaba diciendo por sí mismo, lo estaba preguntando en el sentido de que Jesús era un rey político. Si lo preguntaba por sí mismo, estaba preguntándolo por su interés, es decir, le interesaba que Jesús no fuera una amenaza para el Imperio Romano. Si él lo preguntaba por sí mismo, eso quería decir que Jesús era rey, pero un rey que representaba una amenaza para Roma. Y en ese caso la respuesta de Jesús sería no. No vengo con un reinado terrenal que represente amenaza alguna para Roma, porque él no era un rey en el sentido de un líder político y militar. Había rechazado el intento de la multitud de hacerlo rey, porque a él no le interesaba ser rey terrenal. Pero tampoco podía negar que como Mesías era el verdadero rey de Israel. Y entonces la pregunta de Jesús al respecto de si Pilato decía esto por cuenta propia o lo decía porque otros lo habían dicho, tenía un interés claro. Dependía de la respuesta de Pilato, dependía de qué rey está usted hablando para saber si Jesús le respondía un sí o un no. Pero la respuesta de Pilato, cortante, refleja el desprecio que sentía por el pueblo judío. ¿Soy yo acaso judío? ¿Me preguntas a mí si soy yo el que digo que tú eres rey de los judíos o si otros me lo han dicho? ¿Yo acaso soy judío para estar metido en esas cosas? Cuando sigue hablando, empieza a dejar claro que lo único que estaba haciendo era repetir las acusaciones de los líderes judíos. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. La acusación por la que estaba siendo interrogado Jesús no era de Roma, era de los judíos. Por lo tanto, Jesús entendió que no le estaban preguntando si era una amenaza para Roma, sino si era rey de los judíos en el sentido de su mesianismo. Pilato no entendía muy claramente qué es lo que estaba pasando. Y entonces le preguntan, ¿qué has hecho? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Sabía bien que esos judíos no le llevarían a alguien hostil a Roma así porque sí.
Pues no le iban a hacer el favor de ir a presentarle los del pueblo que estaban conspirando contra Roma. Si no tenían una ganancia, por eso los judíos, las autoridades judías no iban a hacer el trabajo que le correspondía a Roma. Y entonces, intentando averiguar el fondo de estas cosas, ¿qué es lo que hay? Si te presentan ante mí porque posiblemente eres una amenaza ante Roma, ¿estos qué ganan? ¿Cuál es el fondo de todo esto? ¿Qué has hecho? Le pregunta. Como no entendiendo qué es lo que había hecho Jesús para provocar tanta hostilidad. ¿Qué crimen había cometido, si es que había cometido alguno? Y como era claro que Pilato estaba repitiendo solamente las acusaciones de los líderes religiosos, Jesús respondió a su pregunta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Era rey. La respuesta que le dio a Pilatos es, soy rey, pero no un gobernante político con la intención de desafiar el gobierno de Roma. Soy rey, pero no soy una amenaza contra Roma. Mi reino no es de este mundo. Esa palabra no es de, en griego es el ek, que significa no está en medio de. Mi reino no está en medio de este mundo. No hay ninguna amenaza. Políticamente no hay ninguna amenaza que yo represente porque mi reino no está en medio de este mundo. Su fuente de poder, su reinado, no era en el sistema mundo. Su autoridad no se derivaba de ninguna fuente humana. Y para reforzar esto, Jesús señala que si fuera de este mundo su reino, sus servidores estarían peleando para que él no fuera entregado a los judíos. Ningún rey terrenal habría permitido que lo arrestaran tan fácilmente. Ninguno. En cambio, ¿qué hizo Jesús cuando sus seguidores intentaron defenderlo? Hace 15 días, cuando conversamos sobre el arresto de Jesús, el texto del arresto de Jesús, leímos que Pedro, queriendo impedir que fuese arrestado, sacó su espada y atacó a Malco y le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Lo reprendió. Deja la espada. Ningún rey de este mundo habría permitido que lo apresaran sin que sus seguidores lo defendieran. En cambio, cuando iba a ser defendido, cuando fue defendido, reprendió al que quiso defenderlo. Porque el reino mesiánico no tiene su origen en ningún esfuerzo humano. El reino mesiánico, que es a través del Hijo del Hombre, a través de Jesús, es el reino que conquista el pecado en las vidas de quienes pertenecen o pertenecemos a ese reino. La primera venida de Jesús no es una venida de reino terrenal. El Apocalipsis nos habla de un reino terrenal, pero la primera venida es una venida en la que Jesús establece su reinado mesiánico, pero un reinado mesiánico que no tiene como soporte ningún esfuerzo humano. Es el reinado en el que Jesús conquista el pecado en nuestras vidas, entrega su vida para con su sangre marcarnos y conquistar en nosotros el pecado y redimirnos del pecado del que somos no solamente esclavos, sino por el cual tenemos un acta de muerte. Ese reino no es un reino irreal, pero no es un reino de este mundo. Es un reino que existe en nosotros. Por eso, cuando oramos,
oramos diciendo, venga a nosotros tu reino. Y ese venga a nosotros tu reino tiene dos sentidos. Tiene un sentido de anhelar la segunda venida de Jesús con su reinado terrenal, que según ha sido anunciado, traerá paz terrenalmente. Pero la segunda intención de ese venga a nosotros tu reino es entender que ese reino no solo está por venir, sino que es un reino real ya. Es un reino en nosotros. De manera pues que ese reino, esa oración de venga a nosotros tu reino, tiene que ver con dejar que reine, dejar que efectivamente ejerza su gobernanza en nosotros, dejar que verdaderamente ejerza su autoridad en mí. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Porque cuando alguien reina, se hace su voluntad. Porque cuando el rey firma un edicto, se cumple. Venga a nosotros tu reino. Que no vivamos conforme a nuestros caprichos, a nuestras apetencias, a nuestros deseos, a nuestros parámetros, sino conforme a los tuyos. El orden divino. Orar diciendo venga a nosotros tu reino es anhelar en la vida el orden divino, la gobernanza divina. Es un reino real, pero no es por ahora un reino terrenal. Por lo tanto, no era una amenaza a la identidad nacional, militar, política de Roma. No era una amenaza contra el régimen imperial establecido por Roma. No había ningún interés en derrocarlos, en derrocar el imperio romano. Esa descripción de Jesús, de su reino, su respuesta, dejó a Pilato un poco confundido, porque lo que sigue diciendo Pilato es, luego, ¿eres tú rey? Cuando Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores habrían venido y pelearían para que yo no fuera entregado. Como que no entiende del todo y entonces le pregunta, ¿cómo así? Entonces, ¿tú eres rey? Luego, ¿eres tú rey? ¿Eres un rey verdaderamente? La respuesta de Jesús es directa, clara. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Es decir, mi propósito ha sido venir a establecer este reino. El propósito de mi encarnación ha sido establecer este reino. Por eso el reino mesiánico está acá. El establecimiento del reino mesiánico se da en los corazones de los creyentes que empiezan a vivir conforme a su reinado. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Si revisamos esas dos palabrejas, son palabras que nos permiten entender claramente que Jesús está anunciando que vino al mundo de otro reino. Para esto he nacido, y ese nacido tiene todo que ver con su encarnación. Yo nací como humano, para esto nací, para esto me encarné, pero también dice, para esto he venido al mundo, dando a entender precisamente que su existencia no empieza en ese nacimiento, su existencia no empieza en esa encarnación, porque es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Estuvo desde antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vino de otro reino, es el cielo. Y esas dos frases juntas son referencias precisamente a su preexistencia y a su encarnación como hijo de Dios. Se encarnó, pero no a partir de ahí empezó a existir, preexistía y nació como hombre. Y el propósito de que dejara su condición de Dios y viniera
y se encarnara y naciera, el propósito de eso era establecer su reino, redimirnos, dar su vida por nosotros para poder vencer en nosotros el pecado y establecer su reino en nosotros. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ese es mi propósito. Es el propósito con el que he venido, con el que me he encarnado, el propósito para el que he nacido como hombre. La misión de Jesús no era política, era una misión espiritual, porque continúa diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Su misión no era establecer un reino político y militar, era dar testimonio a la verdad, es decir, predicando el evangelio de la verdad, el evangelio del reino. Por eso se le llama el evangelio del reino, porque es el evangelio que nos anuncia el reinado de Jesús. Y es precisamente esa predicación de ese evangelio el que destina o el que determina el destino eterno de las personas, dependiendo de lo que hagan con ese mensaje. Yo he venido para dar testimonio de la verdad. Dependiendo de lo que hagamos con ese testimonio, dependiendo de si lo creemos o no, dependiendo de si lo aceptamos o somos indiferentes, ahí nos jugamos nuestro destino eterno. ¿Qué hacemos con ese testimonio de la verdad? Pero, como suele hacer Juan, nos habla de la responsabilidad humana y nos habla de la soberanía divina. De lo que hagamos con ese testimonio de la verdad depende nuestro destino eterno, nuestra responsabilidad. Pero termina diciendo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ese testimonio de la verdad, eso que yo pronuncio, solo lo oirán aquellos que son de la verdad. Quienes son de la verdad oyen mi voz. Lo mismo que nos había dicho Juan por allá en el capítulo 10 de su Evangelio, cuando nos enseña a Jesús a través de la parábola del buen pastor, poniendo en boca de Jesús las palabras, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hace poco me estaba viendo un programa de unos recién nacidos que por alguna situación habían tenido que quedarse en incubadoras y mostraban cómo entraban los papás a esa sala donde estaban las incubadoras y estaban los niñitos pequeñitos y apenas estos papás hablaban, a pesar de que habían muchos niños, había uno que reaccionaba de X manera. Había uno que lanzaba un pequeño gemidito, o había uno que hacía un esfuerzo extra por intentar ver de dónde venía esa voz. Porque había solo uno, a pesar de que había muchos niños, había solo uno para el cual esa voz no era desconocida. Cuando estuvo en el vientre, escuchaba la voz de su mamá, escuchaba la voz de su papá, y esa voz ya se le hacía familiar. Y entonces, a pesar de que había muchos niños, muchos bebés, solo uno reconocía esa voz. Solo había uno para el que esa voz no era indiferente, esa voz no era una más, esa voz era conocida, le generaba confianza, le hablaba de protección, de ese lugar en el que estuvo calientico, sin ninguna amenaza que él percibiera. Aquí Jesús nos dice, los que son de la verdad oyen mi voz. Y ese oír la voz no tiene que ver solamente con el sonido externo, tiene que ver con el ser capaz de sentirse llamado, así como en esa sala alguno se sentía especialmente llamado o incitado, o para alguno esa voz era más representativa o decía cosas extra.
solo porque era un tono particular, era una forma específica de hablar que para ese bebé le decía algo que a los demás no les decía. Aquí Jesús está precisamente hablando un poco de esa relación. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Y ese oír la voz tiene que ver con relación, tiene que ver con cercanía, no tiene, no tiene que ver con esto de lo que conversamos antes, de esa religiosidad vacía, de ese legalismo religioso del que nos habla Juan en cabeza de estos líderes judíos. Aquí Jesús está presentando la religión desde otra perspectiva. Estos no entraban a tal lugar porque me contamino. Estos se abstenían de tal cosa porque entonces no estoy guardando el día de reposo. Tengo que contar los pasos. Esa era la religión. Jesús aquí está planteando una religión distinta. Una religión que tiene que ver con religius, es decir, relación, conocimiento íntimo, relación íntima. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Cuando yo hablo, ellas me siguen. ¿Qué es lo que pasa con los rebaños de ovejas? Se acostumbran al silbido del pastor. Entonces, cuando el pastor silba, puede que otros también sepan silbar, pero ellos saben a qué suena el silbido de su pastor y van y se reúnen en torno al pastor, porque las ovejas conocen la voz del pastor, confían en la voz del pastor y le siguen. Esas palabras de Jesús, aparte de hablarnos de lo que es realmente la religión, que es una relación con Dios, son una invitación implícita a Pilato para que oiga y obedezca la verdad sobre él. Pero esas palabras al parecer cayeron en el vacío, en Pilatos, quien terminó su interrogatorio abruptamente con una acotación cínica, una pregunta cínica diciéndole a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y esa es una pregunta que si ustedes revisan, es una pregunta presente en la filosofía, es una pregunta presente en las ciencias. En la ciencia no hablamos de verdad. En la ciencia simplemente hablamos de que algo es internamente congruente, pero después puede ser falseable. No se habla de verdades absolutas. ¿Qué es la verdad? Los escépticos de todas las épocas, pues precisamente han tenido cierto interés en encontrar esa verdad universal, pero terminan precisamente con ese pesimismo frente a que no hay una verdad universal. Y es que esa es la tragedia precisamente del rechazo a Dios por parte del hombre. Si no está Dios, no hay absolutos. La ciencia está en lo cierto cuando dice no hay verdades absolutas desde el punto de vista científico. Está en lo cierto cuando dice lo único de lo que podemos hablar es de congruencia o incongruencia interna, porque es que sin Dios no hay absolutos. Y sin los absolutos no pueden haber verdades objetivas y universales. Sin Dios, la verdad se vuelve subjetiva y relativa. Y los principios universales se vuelven atemporales, se vuelven preferencias culturales, se vuelven preferencias personales. De esto de lo que nos está hablando Juan al principio de este texto. Preferencias culturales y preferencias personales. A esto no los había llamado Dios, a que fueran escrupulosos observadores de todas estas cosas, pero alejados. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, dice el profeta Isaías.
preferencias culturales y preferencias temporales, pero que no tienen nada que ver con los principios universales que solamente tienen cabida en Dios. El texto termina con lo que termina todo juicio, con una decisión, con un veredicto. La última parte del versículo 38 dice: y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Una vez terminó el interrogatorio, pronunció su veredicto. Entendía ya lo suficiente como para notar que Jesús no representaba ninguna amenaza política, ninguna amenaza militar para el gobierno romano. Su veredicto deja totalmente claro que Jesús era inocente de las acusaciones de rebelión que se le imputaban, que no había acusación válida. Fue examinado y no se le halló defecto alguno. Como tienen que ser examinados los corderos pascuales, él también fue examinado y no se le halló defecto alguno. Recibió calumnias, falsas acusaciones, pero se le halló perfecto, sin mancha, sin falta, totalmente inocente. Por eso Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos dice: al que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tuvo juicios religiosos. Por ahora vamos en la primera fase del juicio civil ante Pilato. Se presentaron las acusaciones, se le hizo el interrogatorio, se examinó y el veredicto es: no hay falta, no hay delito, no hay mancha, no hay pecado. Este hombre es inocente. Yo no hallo en él ningún delito. Es por eso que su muerte no fue por su propio pecado. Es por eso que su muerte no es la paga para ningún pecado cometido por él, sino que el que no conoció pecado cargó el peso de nuestros pecados para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar.